noches, bienvenidos a otra edición más de Plano Judicial aquí por Mega TV. Vamos a estar comentando todo lo sucedido en el ámbito jurídico en minutos más. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Noelia, buenas noches. Un gusto acompañarte en esta nueva edición de Plano Judicial. Mucha información para desarrollar en el transcurso del programa, así que, bueno, vamos a comentar los principales temas que se dieron lugar o que tuvieron lugar en el transcurso de este miércoles. Así es, Lucas, y ya arrancamos con este primer tema, el caso de IPS, una denuncia presentada también en su momento, una investigación que arrancaba con los fiscales Néstor Coronel, Luis Piñanes y Jorge Arce en contra del ex titular del Instituto de Previsión Social, Vicente Battaglia, y otras personas más. Nuevamente, estos fiscales se ratifican en el pedido de desestimación. Ahora, lo llamativo es que hicieron prácticamente en 7 horas, Lucas. Exactamente, Noelia. Ayer a las 13:01, básicamente se cargaba al sistema esta decisión del juez Humberto Otazu, que de hecho la comentábamos también ayer, explicábamos que él considera que habrían elementos para poder investigar, digamos, algunos hechos punibles. Por eso es que él se opone. A las 20:05, de acuerdo al registro que nos facilitaron también, los fiscales ya presentan el documento ratificándose en esta posición de pedido de desestimación de esta denuncia que se había presentado. Se había solicitado una investigación por supuesta estafa y lesión de confianza, y por supuesto es para resaltar el monto del presunto perjuicio patrimonial, Noelia, porque hablamos de casi 1.7 billones. Billones, no es claro. Millones. Acá estamos hablando de billones. Y esta investigación se inició justamente ya a raíz de una denuncia que fue presentada por la entonces senadora nacional Katia González, el diputado nacional Rubén Benítez y el actual presidente del Instituto de Previsión Social, el doctor Jorge Brites, así también como algunos reportes de indicios de hechos punibles remitidos por la Contraloría General de la República, específicamente por el doctor Camilo Benítez, el Contralor General de la República, respecto a las supuestas irregularidades detectadas en el Instituto de Previsión Social. Pero ¿qué es lo que nuevamente presentan y por qué se ratifican en este pedido de desestimación, Lucas? Hay una conclusión en todo esto. Exactamente, vamos a compartir lo que es este escrito que ya ha presentado este equipo de trabajo que conformó el Ministerio Público y que ya habíamos mencionado, está conformado por 3 fiscales. Esta es la conclusión que menciona ahora la Fiscalía en este escrito de ratificación, y hablan de que luego de haber analizado el cúmulo de documentos que fueron colectados durante la investigación, se puede colegir que las mismas no revisten de importancia y o no poseen valoración con relevancia en el ámbito penal que permitan a esta institución, refiriéndose lógicamente a la Fiscalía, a proseguir con actos preparatorios, y en ese sentido se debe considerar que en nuestro país es una realidad que se perpetran hechos que afectan de cierto modo al sistema de administración del Estado, circunstancia que se agrava por otros déficits institucionales que afronta a nuestro país, como lo son, por ejemplo, la deficiencia de las instituciones intervinientes en los procedimientos, y menciona, por ejemplo, la ausencia de personal capacitado, entre otras cuestiones. Pero básicamente lo que quiere decir en este primer párrafo, Noelia, es que ellos no encontraron indicios de hechos punibles y o no pudieron colectar elementos que hagan decir, bueno, se puede continuar con la investigación y amerita incluso una imputación. Es decir, ellos no encontraron nada de eso, ¿no? O sea, no hay elementos que pueda sustentar justamente esta imputación. Todo lo expuesto también guarda directa relación con el caso en particular, debido a que existe entre los operadores de justicia la intención de evitar hacer un uso excesivo del derecho penal para arreglar las relaciones entre los miembros de la sociedad y sancionar las conductas desaprobadas por esta, lo cual en muchas ocasiones deriva en la intervención de varias ramas del derecho en un mismo hecho, con la consecuente doble sanción. También menciona que se hace claro que desde hace años la mayoría doctrinaria se opone a la expansión actual del derecho penal, al realizar críticas a su intervención en cuestiones que se consideran como pertenecientes a la competencia del derecho administrativo, circunstancia conocida también como la administración del derecho penal,
puesto que este se ve compelido a accionar ante numerosos hechos que derivan en una desnaturalización de los fines propios de esta rama. Para ello se debe resaltar que el derecho penal es la última ratio, debiendo ser el último recurso que debe utilizar el Estado cuando se carece de otros menos lesivos. Aunque el derecho penal solo debe proteger bienes jurídicos, esto no quiere decir que todo bien jurídico tenga que ser protegido por el Código Penal. El derecho penal actúa en la protección de forma accesoria y subsidiaria con respecto al derecho administrativo. Parte entonces también de este documento de Lucas. Exactamente, Noelia. En los dos siguientes párrafos está lo que es la conclusión de la Fiscalía, que en cierta manera es muy similar o prácticamente igual a lo que fue el fundamento del primer pedido de desestimación. Esta es una ratificación, reiteramos por supuesto, y concluyen que luego de haber analizado todos los documentos que ellos pudieron recolectar, se hicieron inclusive algunos allanamientos en la previsional. Nos encontramos, dice textualmente, ante hechos que no tendrían relevancia penal y que por ende no amerita la persecución de oficio en el ámbito penal por parte del Ministerio Público. ¿Y qué es lo que se menciona después? A lo que también se puede interpretar de una manera bastante particular. Noelia dice ellos que no cuentan con información suficiente respecto a una afectación negativa al patrimonio del IPS, como podría ser el aumento injustificado del pasivo del ente. En este caso, no puede considerarse que se cuente con información relevante en el ámbito penal, ya que en el contexto de una hipótesis de delitos de índole patrimonial, el daño al patrimonio debe poder determinarse de una manera cierta y concreta al acontecer una modificación negativa del patrimonio, cuantificada y cuantificable pecuniariamente, dato que no se encuentra plasmado en ninguno de los informes, documentos, evidencias y demás informaciones que tuvo a la vista el equipo de investigación. O sea, ellos no accedieron a ningún documento que diga que tal cantidad es el perjuicio patrimonial, ¿no? Y tampoco dice que se pueda observar que no se encuentran dados los elementos objetivos del tipo penal, porque acá se hablaba de supuesta lesión de confianza y también estafa que fueran denunciados. Para realizar también este análisis menciona que de los presupuestos establecidos en el artículo 192 y 187 del Código Penal y la determinación de su resultado típico, se debe comprender el significado del perjuicio patrimonial y es necesario recurrir a los diversos conceptos del patrimonio. Para la configuración del perjuicio patrimonial se tiene en consideración el patrimonio como una unidad de valor, por tanto, habrá perjuicio cuando se constate la disminución del patrimonio con una diferencia negativa entre el valor del patrimonio antes y después de la disposición patrimonial producida, respecto del cual aplica el principio de compensación. O sea, básicamente lo que estabas diciendo, Lucas, no existen esas documentaciones ni tampoco no hay una diferencia abismal para decir de que hubo supuesta lesión de confianza y también estafa, por eso se ratifica. Claro, y uno lo que se pregunta es, pero ¿qué es entonces lo que pudo encontrar la Contraloría, Noelia? Y esta respuesta, esta pregunta en cierta manera es respondida en la página 25 de este escrito. ¿Y qué es lo que dice la Fiscalía del por qué la Contraloría había reportado entonces estas observaciones? Bueno, se menciona que si bien el ente denunciante se ha ratificado en estas observaciones, considerando que a la fecha de la realización de sus trabajos de auditoría, es decir, cuando ellos hicieron las auditorías y también cuando elaboraron los informes, no contaban con respuestas, documentaciones respaldatorias, entre paréntesis, a los pedidos efectuados por el equipo auditor. ¿Y qué es lo que dice la Fiscalía entonces? Durante la etapa de investigación se pudo colectar todas aquellas documentaciones e informaciones, incluso a través de declaraciones testimoniales que permiten sostener la inexistencia de los presupuestos requeridos para la configuración de supuestos hechos punibles denunciados oportunamente. Me parece muy importante también en el primer párrafo ahí arriba de la misma página, Lucas, que dice: al no existir elementos que induzcan a la causación dolosa de un perjuicio patrimonial, esta Fiscalía se encuentra en la imposibilidad de avanzar en el análisis de los demás elementos típicos de un hecho punible contra el patrimonio.
Es decir, mal podría sostenerse una hipótesis con un supuesto detrimento de las arcas del Instituto de Previsión Social. O sea, no hubo una, digamos, intención aquí de quedarse con parte del patrimonio del Instituto de Previsión Social. Ahora, lo que estabas diciendo, entonces, ¿qué es lo que vio la Contraloría? Y bueno, a partir de ahí también entonces, ¿qué es lo que ven los fiscales? Por eso nuevamente se ratifican en este pedido de desestimación de esta denuncia y bueno, estamos compartiendo también este documento, Lucas. Exactamente, Noelia, y la pregunta de ahora es ¿qué puede ocurrir o qué va a ocurrir? La primera sí probablemente se pueda responder. Puede ocurrir que el juez Humberto Otazú vuelva a oponerse a este pedido de desestimación que ha presentado entonces este equipo de fiscales, imprimiendo el trámite previsto en el segundo párrafo del artículo 314. Él había, digamos, imprimido el trámite previsto en el primer párrafo, esto lo hizo ayer, inmediatamente los fiscales se ratificaron, entonces está la posibilidad de volver a oponerse y que sea ya esta vez o un fiscal adjunto o el propio fiscal general el que analice estas actuaciones y diga, bueno, corresponde ratificar y corresponde desestimar, o en caso contrario que, digamos, cambie de posición y se decida investigar aún más estos hechos que fueron denunciados, Noelia. Así es, así que vamos a estar siguiendo también muy de cerca este caso. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos informando aquí en Plano Judicial. Informando aquí en Plano Judicial, tenemos que hablar también del caso de lo sucedido en la discoteca Kingfish, porque el juez Rolando Duarte ya decretó la prisión preventiva para este joven que fue imputado por supuesta lesión grave y también omisión de auxilio. Un caso terrible, por cierto, Lucas. Exactamente, Noelia. El hecho que se daba el domingo de fin de semana que pasó, ya la fiscal Diana Laterza había emitido una orden de detención. El joven se presentó ayer y hoy compareció, luego de ser imputado ayer por la tarde también por la misma fiscal, ante el juez Rolando Duarte, juez de atención permanente, que escuchó a este procesado. Lógicamente, en una audiencia con la participación del Ministerio Público se ratificó la Fiscalía en el pedido de prisión preventiva y es lo que se termina ordenando. La defensa, Noelia, insiste en que no hubo una intención por parte de este joven. De hecho, ellos plantearon también en la audiencia el arresto domiciliario, ofrecieron una caución, alegaron que este joven está al cuidado de su madre, que está con una enfermedad bastante delicada y que él mismo es estudiante de Derecho. Entonces alegaron esas circunstancias y otras para pedir el arresto domiciliario. Lucas, ellos hablan incluso en todo caso de una lesión culposa, ¿no? Una lesión grave, y también teniendo en cuenta de que esta persona no tenía esa intención de arrojar ese vaso, y bueno, esta joven Dayana Benítez pierde el ojo derecho a raíz de todo esto también. Pero lo cierto y lo concreto es que este joven de nombre Elian López Torres va a pasar a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, Lucas. Exactamente, Noelia. Otra penitenciaría que lo pueda albergar. Esto va a quedar a cargo, por supuesto, también de institutos penitenciarios. Y reiteramos esto, la imputación es no solamente por lesión grave, sino que se habla también de omisión de auxilio. Entonces la expectativa de sanción se eleva aún mucho más, porque el hecho punible de lesión grave es el marco penal de este hecho va hasta los 10 años, Noelia. Así es, ahí vemos el documento justamente también en donde se decreta esta prisión preventiva, pero en horas de la tarde, bueno, bajando un poco también, dice decretar la prisión preventiva, él resuelve de Elian Fernando Tomás López Torres,
quién va a pasar a guardar reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú o en el establecimiento penitenciario más adecuado al cumplimiento de la presente orden judicial. Pero en horas de la tarde habló la abogada Lucas. Exactamente, la abogada Cristiel Favole, que es una de las profesionales que representa a este joven, y ella explicaba que ellos no niegan la existencia de este hecho, no niegan que se haya dado una conducta por parte de este joven, pero ellos sí mencionan que esto debe dirimirse a través de una querella particular, porque es un hecho de acción penal privada. Es lo que mencionan, no es lesión grave sino lesión culposa. No hubo una intención por parte de este joven de arrojar esto a esta joven y de causarle, por supuesto, el daño que terminó causando. Pero vamos a compartir lo que mencionaba la abogada al respecto. Él recibe un botellazo en la nuca, por eso él se toca la nuca. Ajá. Al inicio del video se ve que él ya tiene en la mano izquierda el vaso. Sí. No es una copa, ni es cierto lo que ellos dicen, de que supuestamente él agarró la copa intencionalmente como para arrojarla. Al inicio de la grabación ya se observa que él tiene el vaso en la mano izquierda. El vaso va al tercero, va al otro sujeto. Y el otro sujeto es que al levantar el antebrazo, tira por la cara de ella. Pero eso hace y demuestra que efectivamente no es una lesión grave, porque no hay un dolo y una intención de parte de él de agredirle directamente a ella. La lesión grave no se determina por la gravedad del resultado, que nosotros somos conscientes que la consecuencia es bastante grave. Pero para que configure lesión grave tiene que haber intención, tiene que haber dolo de lastimarle directamente a esa persona. Y nosotros solicitamos el arresto domiciliario considerando que es una persona joven, que no tiene antecedentes penales. En todo momento él se sometió al proceso, él se entregó voluntariamente. Ese mismo día, a las 5 y algo ocurrió el hecho. Nosotros tenemos screen de comunicaciones ya con allegados de la víctima, de que él se fue inmediatamente al hospital, asistió a la víctima, estuvo preocupado por ella, incluso aportó un pequeño monto de dinero que le solicitaron para algunos gastos de farmacia, y nada de eso fue considerado. Nosotros hablamos de una lesión culposa, ¿verdad? Nosotros cuestionamos es que se haya subsumido en una lesión grave. Nosotros sí hablamos de una lesión culposa, pero el tipo penal exige esa intención, exige que haya existido dolo e intención de dañar directamente a la víctima. No se da por el resultado, porque entonces los casos que tenemos, por eso que nosotros consideramos que el Ministerio Público de forma absolutamente arbitraria agregó lo que es la omisión de auxilio, porque al momento de él prestar indagatoria, porque él sí declaró, nosotros agregamos los screens que demuestran incluso la hora. Yo le puedo pasar a usted incluso que él a las 6 de la mañana, él ya estaba en comunicación con la amiga de ella, que es la que le estaba acompañando en el hospital. El hecho ocurrió después de las 5 de la mañana. Los screens tienen horas de 6 de la mañana, donde ya ellos estaban coordinando el tema del pago de algunos medicamentos en farmacia. Entonces, ¿cómo hablamos de omisión de auxilio cuando los guardias le sacan a él del lugar, de la discoteca, y él inmediatamente va hasta el hospital? Ahí están entonces también las declaraciones de la profesional. Y cambiemos de tema porque hoy en la sesión de la Corte Suprema de Justicia también el ministro de la máxima instancia judicial, Manuel Ramírez Candia, lo que pidió al Consejo de Superintendencia, o en este caso ya ha pedido del ministro del Consejo de Superintendencia de la Corte, va a iniciar una investigación preliminar a Romy Alice Aquino Lurachi. ¿Quién es esta mujer? Es la hermana de la senadora Norma Aquino, alias Yaminal, y vemos en imágenes, la vemos en imágenes justamente, Lucas. Asimismo, Noelia, imágenes que pudieron captar los colegas de ABC que realizaron una investigación en la cual pudieron observar que esta mujer, que es funcionaria de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial, llegaba, marcaba su horario de entrada, se retiraba, iba hasta su casa y, como veían inclusive también en las imágenes, en algunos casos haciendo compras en pleno horario laboral. Se trataría de un caso de planillerismo. Esto lógicamente llamó la atención del ministro Ramírez Candia, que solicitó esto a sus colegas y ya se aprobó
ante instancias del Consejo de Superintendencia el inicio de una investigación preliminar, algo que llamó bastante la atención, Noelia, teniendo en cuenta también que su propia hermana, que actualmente es legisladora, me refiero a la señora Norma Aquino, alias Yaminal, también habría registrado un caso similar de supuesto planillerismo, Noelia. Y que, por cierto, no quería brindar ningún tipo de declaración al respecto. Esta mujer aproximadamente gana 5.300.000 guaraníes. Pero vamos a compartir lo que se daba en la sesión de la Corte Suprema de Justicia. Hoy se ha publicado la conducta de la conducta supuestamente irregular de una funcionaria que viene a marcar y posteriormente se retira de su lugar de trabajo, y eso, según la prensa, lo hizo en toda una semana. Yo creo que corresponde en este caso también iniciar una investigación disciplinaria para determinar la situación de esta funcionaria que hoy se publicó, y también involucrar también a todos los funcionarios que ejercen la función de responsable, de jefa de esa dependencia, porque esa es una situación que me parece irregular, que hay que investigar y en su momento tomar la decisión que corresponda. Bueno, ahí está entonces también con relación a la decisión tomada ya por el Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial. Siguiendo con otro de los temas que se trató en esta sesión, tiene que ver también con que inicia una investigación preliminar al juez de Luque, Enrique Sanabria, por supuestas irregularidades en el crecimiento que llama bastante la atención, en su crecimiento patrimonial, Lucas. Asimismo, Noelia, este juez, que en su momento llegó a ser inclusive escrachado por haber beneficiado con libertad ambulatoria a Ramón González Dar, este juez de Luque había declarado a un medio de comunicación que él se dedicaba a la venta de inmuebles, es decir, compra-venta, mejor dicho. Él adquiría inmuebles a un determinado costo y los terminaba vendiendo a un precio mucho más elevado, generando, por supuesto, de esta manera una ganancia a su favor. Esto llamó también la atención del ministro Ramírez Candia, que fue el que solicitó también una investigación para este magistrado de la ciudad de Luque, que registró un importante crecimiento en su patrimonio, Noelia, que se reflejó, por supuesto, a través de sus declaraciones. Y explicaba el ministro que la ley solamente permite, Noelia, a los magistrados y tanto ministros de corte inclusive, solamente dedicarse a lo que es la actividad de la docencia y la investigación científica a tiempo parcial. Otras cosas no pueden hacer los magistrados, y evidentemente eso llama también la atención por lo que habría hecho este magistrado de acuerdo a sus propias palabras. Así es, vamos a compartir también entonces lo que ocurría en la sesión. En segundo lugar, por los medios de comunicación también se ha publicitado que un magistrado de la ciudad de Luque tuvo un crecimiento exponencial de sus bienes, de no sé, 2.000 millones a 6.000, algo así. El monto no es lo relevante, pero sí, cuando justificó por ese medio el porqué de ese crecimiento, dijo que él se dedicaba a la compra-venta de inmuebles. Considero que eso no corresponde a su función de magistrado, porque la Constitución solamente permite el ejercicio de la docencia y la investigación científica a tiempo parcial. Por lo tanto, considero que corresponde, se le inicia una investigación preliminar y también se le convoque para el próximo jueves. Y con esto nos despedimos, nos encontramos nuevamente mañana aquí por Mega TV. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Noelia, será hasta mañana.